Bueno, aquí dice el amigo Siervo. Esta secta salió en 1913. Los apóstoles no eran modalistas. Amigo, la unicidad no es modalismo. No sea como Vicente que va para donde va la gente. Usted lo dice porque lo ha escuchado. Averigüe bien qué es la unicidad. Ya eso será tema para otro video. En cuanto a que nació en 1913, yo le voy a dar una pequeña reseña histórica de lo que es la secta de los Jesusolos. Ve, amigo, le voy a decir algo que no sabe de la secta de los Jesusolos. Es tan antigua que alguien escribió sobre ella cuando dijo: de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Sabe dónde está eso? En Hechos capítulo 28, versículo 22. Mírelo y verá. Y no solamente eso, esta secta también desde el principio fue perseguida y rechazada por autoridades judías y romanas, y sus simpatizantes fueron azotados, encarcelados y asesinados para que se cumpliera lo que dijo su maestro, su Señor y Padre, cuando les dijo: seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Allí está, léalo, en Mateo 10:22, Marcos 13:13 y en Lucas 21:17. Y además también su líder les advirtió: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Está allí en Mateo capítulo 10, versículos 24 al 25, lo puede corroborar. Esta secta nació el día de Pentecostés, apenas 50 días después de la crucifixión de su Señor. En aquel día, Pedro, que fue el primer portavoz de esta secta, le dijo a las multitudes: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Está allí en Hechos 2:38. Desde entonces, esta ha sido la tendencia de esta secta, que ha insistido todo el tiempo en que Jesús es el único nombre en el cual hay salvación, dicen ellos. Hechos 4:12, y por esto ha recibido el rechazo de todas las denominaciones pluralistas. A esta secta se han unido personas de toda lengua, raza y nación, y ¿sabe cómo son recibidos? A través del bautismo en agua en el nombre de Jesús y del bautismo en el Espíritu Santo. Véalo allí en Hechos capítulo 1, versículo 5, y en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Esta secta hizo adeptos entre los judíos, miro allí en Hechos capítulo 2, versículo 4 y en el versículo 38. También entre los samaritanos, está allí registrado en Hechos capítulo 8, de versículos del 14 al 17, y entre los gentiles, Hechos capítulo 10, del 44 al 48, en el capítulo 15, versículo 17, y en el capítulo 19, versos del 1 al 6. Corrobérelo y verá. Era tanto el poder de los Jesusolos que cuando invocaban a su líder y fundador, ese tal Jesús, ocurrían señales y prodigios. Está allí en Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10, en el capítulo 5, versículo 12 y en el capítulo 8, versículo 7. Y cuando se le preguntaban que en qué autoridad o con qué autoridad hacían esto, ellos solamente respondían: que sea notorio a todos vosotros y a todo pueblo de Israel que es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mírelo allí en Hechos capítulo 4, versículo 10. Léalo y verá. Y no existe ninguna otra secta que haya levantado tan alto el nombre de Jesús como la secta de los Jesusolos. Ellos creen que todo debe hacerse en el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice que porque este es el nombre sobre todo nombre. Dice en Filipenses capítulo 2, versículos de 9 al 11. Y que el único nombre en el cual podemos ser salvos es el de Jesús. Hechos capítulo 4, versículo del 11 al 12. Imagine pues. Claro que sí, ellos han sido amenazados muchas veces para que no enseñaran ni hablaran a hombre alguno en el nombre de Jesús. Pero estos tercos Jesús solo llenaron al mundo con su doctrina y respondían a sus contradictores así: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo del 28 al 29. También respondían: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos capítulo 4, versículos del 19 al 20. Lo pueden leer también. Es más, cuando eran infamados por el nombre de Jesús, en vez de desfallecer, se sintieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa de su nombre. Hechos capítulo 5, versículo 41. Ellos simplemente recordaban las palabras de su maestro, que les dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateos capítulo 5, versículos 11 al 12. Vea, se dice que tenían un poder tan grande de convicción que aún su detractor y perseguidor Saulo de Tarso ingresó y fue declarado uno de sus líderes más destacados. Se dice que este hombre iba de camino a Damasco para llevar preso a todos los miembros de la secta de los Jesusolos, pero tuvo un encuentro con el maestro de ellos, quien apareciéndose le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Está allí en Hechos capítulo 9, versículo 5. Se dice también que Jesús envió a Ananías, uno de sus siervos, para que le diera instrucciones a Pablo. Y le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
dice en Hechos capítulo 9, versículo 16. Como Pablo no fue rebelde a la visión, Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y a Pablo se le acusó de ser una plaga, de promover sediciones entre los judíos por todo el mundo, y se le acusó de ser cabecilla de la secta de los nazarenos, o sea, de los Jesusolos. Hechos capítulo 24, versículo 5. Pero no vaya a creer, amigo, que la secta de los Jesusolos fue solamente numerosa en el primer siglo, pues uno de sus más notables detractores, Tertuliano de Cartago, quien fue el primer trinitario de la historia, aseguró que para finales del siglo II y principios del siglo III, los llamados Jesusolos son los que siempre constituyen la mayoría de los creyentes. ¿No me cree? Búsquelo en Google, busque Contrapraxias, capítulo 3, allí lo encuentra. Otro de los opositores de la secta de los Jesusolos fue Orígenes de Alejandría, el primero en proponer la postura del Hijo Eterno. Este sujeto dijo que lo solo Jesús era la doctrina de la generalidad de los cristianos a mediados del siglo III. Búsquelo en Orígenes, comentario al Evangelio de Juan, libro 1, capítulo 23. Búsquelo en Google. Ya para el siglo IV, el emperador Constantino mezcló cristiandad con paganismo y empieza una nueva era, la de la cristiandad católica romana. Para esta nueva época, y en el año 380, bajo el edicto de Tesalónica que fue promulgado por el emperador Teodosio I el Grande, la Trinidad asumió una fuerza de ley tal que cualquiera que se opusiera a ella era considerado como traidor al imperio y a su nueva religión. En este sentido, la persecución arreció contra la secta de los Jesusolos. Después de siglos de oscurantismo, el Espíritu Santo levantó de nuevo una ola de restauración y de reavivamiento y de despertar de la doctrina apostólica, que se conoce hoy en día como el movimiento pentecostal. En buena parte del movimiento pentecostal, el Espíritu Santo abrió el entendimiento para el bautismo en el nombre de Jesús conforme al modelo apostólico. Y con este entendimiento, ellos llegaron al conocimiento de la unicidad, es decir, de que hay un solo Dios, el Padre, y que este único Dios que la Biblia identifica plenamente como el Padre se manifestó en carne como Jesucristo, el Hijo visible. Pero los trinitarios, en su incapacidad de comprender esta doctrina y por sus prejuicios, los han designado con el nombre despectivo de los Jesusolos, ignorando que la unicidad sí concibe a Dios en su función de Padre, o en su función de Hijo, o en su función de Espíritu Santo. Por eso la designación Jesusolo es muy injusta y se debe al desconocimiento. Pero en su lugar, ellos prefieren llamarse los apostólicos, o los del nombre de Jesús, o los pentecostales unicitarios. Ya entrado el siglo XXI, las cosas no han cambiado, y se cumple lo que dijo su Señor: y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, como dije al principio. Mateo 10:22, Marcos 13:13, Lucas 21:17. A través de todos estos siglos, la secta de los Jesusolos sigue predicando y enseñando que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y a esta secta de los solo Jesús, cada día se siguen agregando creyentes para alcanzar la salvación eterna. Y aquel, su fundador Jesucristo, ha prometido ser su Padre y el de todos los vencedores. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi Hijo. Esto lo dijo Jesucristo. Apocalipsis 21:7. Dios te bendiga.